Bueno, después de un tiempito más, me notifican la fecha del juicio, que serían aproximadamente, desde el tiempo que me notifican, tenían que pasar unos 3 meses. Y bueno, digo, oh, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que me hagan el juicio? Pensaba yo. Pasó así, el doctor Fantini me llamó, me explicó. Bueno, él estaba haciendo todos los tipos de seguimiento correspondiente. Bueno, hasta que un buen día me llega otra notificación diciéndome que el juicio se había adelantado en un mes. Creo que en un mes o en 2 meses, no me acuerdo muy bien. Bueno, un buen día, el doctor Fantini viene a visitarme. El guardia me pregunta si yo lo quería recibir y obviamente le dije que sí. Nos llevaron a los dos en una oficina que se llamaba La Pastoral, que ahí venían todos los hermanitos, famoso hermanito, que de hermanito no tienen nada. Bueno, el doctor Fantini, bueno, yo pensé, estoy media hora porque creo que fue antes de la comida, no me acuerdo si era antes de las 12 o antes de la 1. Eh, Estuve con el doctor ahí en la pastoral durante 6 horas, porque él vino exclusivamente para ponerme al tanto de todo lo que iba a suceder en el juicio, cómo iba a pasar, me explicó detalle por detalle y en un momento, en las últimas 3 horas, se puso a entrenarme, a hacerme preguntas y contrapregunta, una pregunta y otra pregunta. Continuamente me decía, bueno, a ver, explique, cuénteme, me decía, cuénteme cuál va a ser su declaración. Y yo empezaba y temblaba. En ese momento yo experiencia no tenía nada, no sabía nada. Y me corregía y me atacaba y me preguntaba, vamos, a ver, Juan, lo espero, me decía, espero su declaración, por favor, fíjese en no hacer tanto ruido con la boca y trate de hablar clarito y lo más sencillo. Bueno, en fin, estuvo entrenándome durante 6 horas en total, hasta que por momentos, hasta que me hacía como de fiscal y creo que me atacaba y me preguntaba y me repreguntaba y usted tiene que decir esto, dígalo de esta manera, a ver, lo escucho. Continuamente me entrenó tanto, me taladró tanto el cerebro que se me hizo habitué en el cuerpo todo lo que me había dicho. Y bueno, estuvo 6 horas tratando de que yo entienda y que tome conciencia de qué se trataba y cómo iba a ser el juicio, cómo iba a ser cada cosa. Me explicó de qué lugar iba a estar la fiscal, dónde iban a estar el jurado, dónde iba a estar el juez. Me explicaba cómo tenía que mirar, qué no tenía que hacer, qué tenía que hacer, si le tenía que preguntar o no preguntar, en fin. Mm, Muchísimas cosas que yo desconocía y que los tuve que aprender todo en 3 o 4 horas, o 6 horas posiblemente. Bueno, ese fue el gran trabajo del doctor Fantini, que me puso ahí eh, como si fuera en automático, que yo tenía que hacerlo todo naturalmente, como si todo lo que yo dijera fuera la gran y única realidad, y que todo en mi declaración en ningún momento tenía que haber ningún detalle donde se note que yo hice justicia por mano propia. Jamás es como que las cosas sucedieron porque se precipitó de esa manera, como que yo nunca quise matar a nadie, nunca quise hacerle daño a nadie. Era lo que se tenía que notar, era todo lo que tenía que saber el jurado y la fiscal. Y yo tenía que hacer una declaración detallada, pero de la mejor manera en la que mi declaración jamás se note
que yo quise hacer justicia por mano propia. Era el detalle fundamental. Bueno, después el doctor Fantini se fue, yo me fui al pabellón mío y me puse a memorizar y a escribir y a escribir, hacerme ayuda a memoria de una cosa y de la otra. Entonces un buen día me dice el abogado escribano, me dice, Juancito, te veo muy que anda con hojas, que conseguiste esto, lo otro. Me dice, cualquier cosa que precise, pregúntame. Y entonces se acercó el otro muchacho que estudiaba abogacía, me dice, mira, Juancito, todo lo que te pueda servir y que yo te pueda ayudar, pero ni lo dude. Si te tenemos que entrenar aquí para el juicio, nosotros lo vamos a hacer. Si no tenemos que dormir, no dormimos, no me importa nada. Pero vos en la cárcel no te podés quedar. No queremos que te quede en la cárcel porque no te lo mereces, me decía. Bueno, en fin, eh, me ayudaron todo el tiempo. Entonces, cada día íbamos puliendo la declaración mía. Y cada detalle que yo tenía que cambiar en algún párrafo de la declaración mía, yo lo llamaba al doctor Fantini, y le preguntaba si servía o no servía, porque la palabra la tenía él. Él me tenía que dar el ok, si estaba bien, si iba en buen camino para mi declaración. La verdad que el doctor hizo un trabajo impecable, impecable, pero el que tenía que buscar su libertad era yo, y el que tenía que eh, hacer una declaración que, o sea, en otras palabras, yo tenía que darle al jurado todas las herramientas para que me dejen, para que ellos digan que yo me tenía que quedar en libertad. Ese fue el resultado final de todos los detalles. Bueno, llegó el momento, el gran momento en el que yo tenía que ir a presentarme para hacer mi declaración y donde comenzaba el juicio oral. Me trasladan a la cárcel 40 de Loma de Zamora. Yo voy allá. Cuando llegué, me llevaron a un pabellón de hermanitos, donde están los delincuentes más jodidos, pero los más cagones, y me recibieron muy bien, me atendieron, me ofrecieron mate, me ofrecieron comida, sinceramente me dieron una atención que yo no me lo esperaba. Yo esperaba que ni bien llegaba me saquen todas las cosas, porque una cárcel es una cárcel y jamás hay que subestimar de pensamiento y no pensar que uno es, no sé, algo un poco más superior, porque no lo es. Y pero bueno, eso se notó porque todos me trataron muy bien, de la mejor manera, y todos me deseaban suerte, me decían, viejito, vos te vas a ir, vos te tenés que ir, no te puedes quedar. En fin, todo así. Llegó el primer día del juicio y cuando me trasladaban en el camión, bueno, yo creo que era un camión azul que trasladaron a 4 o 5, pero directamente nos llevaron, no tuvieron que hacer una ronda para llegar, sino directamente nos llevaron ahí a tribunales de Loma de Zamora, eh, hasta que comenzó el juicio, y todos los policías que estaban al lado mío, y cuando vieron a la fiscal me dijeron, viejito, acá está sonado. Estás pero en el horno, dice, esta fiscal no pierde nunca, dice. Bueno, en fin. Eh, bueno, yo después hay una parte que ya a lo mejor lo puede contar el doctor Fantini, pero de cualquier manera, en el momento del juicio yo estaba enterito, lúcido, hice todo lo que me pidió el doctor, que yo esté sentado, miran, calladito, tranquilo. A veces él me hablaba un poquito así de costado, dándome algunos detalles, algunas claves de cómo tenía que manejarme, como si fuera una película, un director de una película diciéndome lo que tenía que hacer. Me preguntaba, me decía, usted estése muy tranquilo, todo lo que
usted vaya a declarar, está todo en orden, si declara como corresponde, que es lo que usted me explicó, todo puede llegar a salir muy bien, etcétera. Pero teníamos un gran problema, que había una testigo falsa, una nena jovencita, una testigo que era falsa porque era una testigo que nunca vio nada y tuvo que declarar. Ese era lo más complicado. Nosotros teníamos que voltear a esa testigo. En fin, eh, el jurado no le creyó porque mintió, se notó, pero a la legua que mintió. Yo traté, creo que convencí de la mejor manera al jurado, inclusive en un momento me pongo a mirar y había una mujer del jurado que se le caían las lágrimas, como diciendo, no puede ser que este hombre esté preso, porque la declaración mía la hice de una manera sencilla, propia de una persona que es inocente, siempre de alguna manera guionado por el doctor, que es un gran abogado. No puedo decir otra cosa porque es el hombre que me puso en libertad. Si bien yo puse todo lo que había que poner, pero el doctor se ocupó, hizo su trabajo de la mejor manera, ladrillo por ladrillo, en silencio, un hombre silencioso para hacer su trabajo sin tanta, por eso yo siempre pienso que un abogado que vive dando explicaciones y que te chamulla, seguro te va a joder. Y lo último que se me ocurre decir, que es algo que yo siempre lo digo, yo soy católico y creo en Dios, creo muchísimo en Dios. Y en el Salmo 91 hay una frase, un verso que dice, eh, ordenaré a mis ángeles para que te protejan y que caminen delante tuyo. Pisarás víboras, cachorros y dragones, porque mi nombre conociste.